Escuchas Arabia Watch, podcast del diario independiente especializado en Oriente Medio en español. Al menos 10 palestinos muertos en una incursión del ejército israelí en Cisjordania. Al menos 10 palestinos, entre ellos un hombre de 72 años, murieron en una incursión militar israelí en Cisjordania ocupada, según informaron el miércoles fuentes oficiales palestinas. Más de 100 personas resultaron heridas durante la rara incursión diurna en la zona y al menos 5 de ellas se encuentran en estado crítico. Entre los muertos hay también un joven de 16 años, según el Ministerio de Sanidad palestino. La incursión tuvo lugar el miércoles en la ciudad de Nablus, escenario de frecuente actividad militar. El ejército israelí confirmó que se estaba llevando a cabo una operación, pero no dio más información. Se trata de uno de los incidentes más mortíferos en casi un año de enfrentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este y abre la perspectiva de nuevos derramamientos de sangre. En su reacción, el grupo armado Hamás, que gobierna la Franja de Gaza, dijo que su paciencia se está agotando. El ejército israelí dio pocos detalles sobre su operación en la ciudad septentrional de Naplusa. La ciudad es conocida como bastión de grupos armados y el ejército opera allí con frecuencia. Funcionarios palestinos dijeron que 3 de los muertos el miércoles eran miembros de grupos armados organizados. También murió un hombre de 72 años. No se supo de inmediato si los demás muertos pertenecían a grupos armados. Imágenes de videoaficionado parecían mostrar a tropas israelíes operando en el centro de Nablus, y a vehículos del ejército disparando botes de gas lacrimógeno. El mes pasado, las tropas israelíes mataron a 10 personas en una redada similar en el norte de Cisjordania. Pocos días después, atacantes palestinos solitarios mataron a 10 israelíes en Jerusalén. En la Franja de Gaza, un portavoz del grupo armado Hamás, en el poder, lanzó una amenaza velada. La resistencia de Gaza está observando la escalada de crímenes del enemigo contra nuestro pueblo en la Cisjordania ocupada, y su paciencia se está agotando, declaró Abu Obeda, portavoz del grupo. El grupo ha luchado contra Israel en 4 guerras desde que se hizo con el control de Gaza en 2007, y las autoridades israelíes han expresado su preocupación por el aumento de las tensiones antes del mes sagrado musulmán del Ramadán, que comienza en marzo. Este año han muerto al menos 55 palestinos en Cisjordania y Jerusalén Este. El año pasado, casi 150 palestinos fueron asesinados en Cisjordania y Jerusalén Este, convirtiéndose en el año más mortífero en esas zonas desde 2004, según cifras del Grupo Israelí de Defensa de los Derechos B'Tselem. Israel afirma que la mayoría de los muertos eran militantes, pero también han perdido la vida a otras personas, como jóvenes que protestaban contra las incursiones y otras personas ajenas a los enfrentamientos. Israel afirma que las incursiones militares tienen por objeto desmantelar las denominadas redes de militantes y frustrar futuros atentados, mientras que los palestinos las consideran un nuevo afianzamiento de la ocupación israelí, que dura ya 55 años. Israel ocupó Cisjordania, Jerusalén Este y la Franja de Gaza en la Guerra de Oriente Medio de 1967, territorios que los palestinos buscan para su ansiado Estado independiente. Escuchas Arabia Watch, podcast del diario independiente especializado en Oriente Medio en español.